Asterisco, no olvides darle me gusta al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para no perderte nuestras historias más recientes. La credencial del Congreso se sentía un poco rígida contra mi blusa de seda. Sharon Miller, decía, y debajo, en letras más pequeñas, esposa de Jason Miller, Miller & Thompson Associates. Durante 10 años, ese pequeño añadido había sido mi título semioficial en estas reuniones anuales del sector. Jason, bendito sea, siempre insistía en que lo acompañara. Decía que hacía más llevaderas las interminables sesiones de networking y las cenas de pollo de goma. Y, sinceramente, después de que nuestro hijo Michael se fuera a la universidad, descubrí que disfrutaba de estos pequeños viajes, un cambio de paisaje, la oportunidad de vestirme con algo que no fueran mis habituales ropa de jardinería, y una mirada a escondidas al mundo de Jason. Ese año el escenario era un resort bastante lujoso en Scottsdale, Arizona. El tipo de lugar con campos de golf interminables a los que yo nunca pondría un pie, y más piscinas de las que cualquier persona podría necesitar en toda su vida. El aire, incluso dentro del centro de congresos, vibraba con un calor seco del desierto, un contraste brutal con la primavera húmeda que habíamos dejado atrás en Oregón. Jason estaba absorto en una conversación con un par de colegas, las cabezas juntas, sin duda diseccionando el discurso principal de la mañana. Sonreí y di un sorbo a mi café tibio. Se veía bien, mi Jason. Un poco más de plata en las sienes estos días. Unas cuantas líneas más alrededor de los ojos, producto de años de trabajo duro, pero todavía conservaba aquel entusiasmo de niño cuando hablaba de sus proyectos de arquitectura. Sentí una familiar calidez extenderse por mi pecho mientras lo observaba. 30 años de matrimonio y seguía siendo mi mejor amigo. La recepción previa a la cena estaba en pleno auge en un salón de baile inmenso, con ventanales del suelo al techo que daban a un jardín de cactus iluminado de forma dramática. Los camareros se abrían paso entre la multitud con bandejas de canapés y copas de champán. El murmullo de 100 conversaciones se fundía en un rugido bajo y constante. Avisté una silla vacía cerca de una palmera en maceta y me dirigí hacia ella en línea recta. Mis pies ya protestaban por los tacones que, optimista, había elegido esa mañana. Mientras me acomodaba, una sombra cayó sobre mí. ¿Le molesta si me siento? En todas partes parece que solo hay sitio de pie. La voz era profunda, un poco ronca, y pertenecía al señor Arthur Ayobay, el jefe de Jason. El Ayobay de Ayobay, Sterling & Dunn, una de las firmas de arquitectura más grandes del estado. Era un hombre que normalmente irradiaba un aura de energía intensa, casi intimidante. Alto, impecablemente vestido, con una mirada aguda que no se le escapaba nada. Jason siempre hablaba de él con una mezcla de admiración y temor. Para nada, señor Ayobay, respondí, intentando sonar más segura de lo que me sentía. Nunca había tenido con él más que una conversación educada de 5 minutos, normalmente sobre el tiempo o el catering del Congreso. Asintió con un gesto seco y se sentó en la silla de al lado. Sus movimientos eran precisos. Sostenía un vaso de lo que parecía whisky, solo. Por favor, llámeme Arthur cuando no estemos en la oficina. Señor Ayobay suena demasiado formal. ¿No le parece, Sharon? Hasta recordaba mi nombre. Me sorprendió un poco. De acuerdo, acepté, ofreciendo una pequeña sonrisa. Y usted puede llamarme Sharon, por supuesto. Un silencio incómodo se estiró durante un momento, interrumpido solo por el tintineo de copas y las risas de grupos cercanos. Busqué algo que decir. Jason está disfrutando mucho el Congreso este año. Dijo que el taller sobre planificación urbana sostenible le pareció especialmente revelador. Arthur Ayobay dio un sorbo lento a su whisky. Sus ojos, de un azul sorprendentemente claro, recorrieron la sala antes de volver a posarse en mí. Jason es un buen hombre. Talentoso. Ve cosas que otros pasan por alto. Su elogio era directo, sin adornos, y me hizo hinchar el pecho de orgullo por Jason. Era raro escuchar cumplidos tan sinceros de la boca del gran jefe. Le encanta su trabajo, contesté. Siempre le ha gustado, desde que era un niño y construía elaboradas ciudades de Lego en su habitación. Una sombra de sonrisa rozó los labios de Arthur. Los soñadores son los que cambian el mundo, ¿verdad? Giró el líquido ámbar en su vaso. O al menos lo intentan. Hubo una fatiga repentina e inesperada en su tono que me descolocó. Este no era el formidable titán de la industria que Jason describía. Este era alguien diferente, más humano. Señaló con el vaso hacia el bar. ¿Otro trago? Oh, no. Gracias, Arthur. Voy a mi ritmo, dije con ligereza. Estas cenas de congreso pueden ser maratones. Mujer sabia, respondió, y se bebió el resto del whisky de un trago. Se levantó con menos firmeza que antes. Bueno, si me disculpa, creo que me espera otra maratón allí.
Se dirigió de nuevo hacia el bar, con los hombros un poco menos rectos que cuando había llegado. Lo observé alejarse y sentí un leve malestar removerse dentro de mí. Jason había mencionado que Arthur estaba bajo mucha presión últimamente. Un gran proyecto internacional había tropezado con serios problemas y la firma estaba sintiendo el calor. Aún así, este era el congreso anual, un momento para relajarse y celebrar logros, no para ahogar penas de forma tan abierta. Jason me encontró unos minutos después, con la cara iluminada. «Ahí estás». Me preguntaba dónde te habías metido. ¿Adivinas quién acaba de decirme que nuestro proyecto de revitalización del centro tiene luz verde para la siguiente fase? ¡Qué maravilla, cariño!, dije, genuinamente contenta por él. Sí, es genial. Oye, ¿era el señor Ayobai con quien estabas hablando?, preguntó, con una nota de curiosidad en la voz. Sí, se acercó un momento. Parecía un poco cansado, creo. Jason frunció el ceño. Esta noche está bebiendo bastante fuerte, por lo que he oído. Tom, de contabilidad, dijo que lo vio tomando chupitos en el bar antes de que la recepción empezara oficialmente. No es propio de él. Normalmente es puro negocio, incluso en estas cosas. Mi malestar se profundizó. La imagen de Arthur Ayobai, el poderoso jefe de la firma, tomando chupitos, resultaba incongruente. El hombre con el que acababa de hablar, con aquel destello de vulnerabilidad en los ojos, se alineaba más con esa imagen que con la del titán corporativo. El salón se estaba poniendo más ruidoso, las luces un poco más brillantes. O quizás era solo el efecto de la segunda copa de vino que decidí tomarme. Después de todo, anunciaron la llamada a la cena y Jason me tomó del brazo, guiándome hacia la gran entrada donde se exhibían los planos de asientos. No podía sacudirme la sensación de que la noche estaba a punto de dar un giro inesperado. El aire estaba cargado, no solo con el habitual zumbido del Congreso, sino con algo más, algo que no sabía nombrar. Era la sutil tensión antes de una tormenta de verano. Una sensación de cosas suspendidas, esperando. Nuestra mesa estaba cerca de la parte delantera. Una clara jugada de poder por parte de los organizadores del Congreso, sentar a Jason con algunos de los otros arquitectos senior y sus esposas. Arthur Ayobai estaba en la mesa principal, como era natural, flanqueado por los oradores principales y los pesos pesados de la industria. Ya tenía un vaso fresco de whisky delante y la cara se le veía enrojecida. Durante el entrante de sopa y la ensalada, su risa era un poco demasiado alta, sus gestos un poco demasiado amplios. Intercambié una mirada preocupada con Jason. Esto ya no era solo cansancio. Esto se estaba metiendo en terreno preocupante. Llegó el plato principal. Un artísticamente dispuesto salmón a la parrilla con espárragos, pero mi apetito se había evaporado. Mi atención seguía derivando hacia la mesa principal, hacia el hombre que parecía desmoronarse lentamente delante de una sala llena de sus pares y subordinados. Lo que Jason había dicho sobre que era puro negocio se sentía como la descripción de una persona completamente diferente. El Arthur que veía esa noche era un hombre que estaba bajando la guardia. Quizás demasiado. El golpe, cuando llegó, no fue una explosión ruidosa, sino un cambio sísmico silencioso en la atmósfera de la sala. Empezó con un discurso un poco arrastrado y terminó de una forma que ninguno de nosotros podría haber predicho. Recuerdo pensar, mientras él se levantaba inestablemente para brindar de forma no programada, que aquello era. Aquel era el momento en que las cosas iban a salirse espectacularmente de control. Y una pequeña y extraña parte de mí, la parte que siempre había sido un poco demasiado curiosa para su propio bien, se inclinó hacia adelante, esperando. Las lámparas de araña del salón parecían brillar con una intensidad casi cruel cuando Arthur Ayobai golpeó su vaso para llamar la atención. Un silencio cayó sobre la sala, no del todo respetuoso, más bien como una contención colectiva de la respiración. Jason se tensó a mi lado, su mano buscó la mía instintivamente bajo la mesa. Arthur se balanceaba ligeramente, un micrófono apretado en la mano. Sus ojos, normalmente afilados, estaban desenfocados, la corbata aflojada. Ya no estaba solo achispado. Estaba bien y verdaderamente borracho. Señoras y señores, empezó, la voz más espesa de lo habitual. Solo quería decir. Se detuvo, una expresión de confusión nublándole el rostro. Se podría haber oído caer un alfiler. Me dolió el corazón por él, por esta exhibición pública de vulnerabilidad de un hombre claramente acostumbrado a tener el control. Esto era más que un jefe dejándose llevar. Se sentía como un grito de ayuda o quizás un intento desesperado de liberarse de algo. Arthur, una voz desde la mesa principal, firme pero suave, intentó intervenir. Quizás después del postre. Pero Arthur agitó la mano con un gesto desdeñoso. No. Tengo que decirlo ahora. Apretó el micrófono con más fuerza, como si fuera un salvavidas.
35 años, dijo, la voz de repente quebrándose con una emoción que no lograba ubicar del todo. 35 años construyendo cosas. Edificios, carreras, una reputación. Miró a su alrededor, la mirada deteniéndose en rostros, algunos compasivos, otros simplemente curiosos, algunos claramente incómodos. ¿Y saben qué me he dado cuenta esta noche? Mirándolos a todos ustedes. Hizo una pausa y el silencio se tensó, pesado. Apreté la mano de Jason. Mi propia palma empezaba a sentirse húmeda. Esto iba más allá de lo incómodo. Era doloroso de ver. Entonces hizo algo completamente inesperado. No se lanzó a un discurso divagante e incoherente. No se avergonzó más con platitudes borrachas. En su lugar, sus ojos me encontraron a través de la sala. Fue una mirada extraña y directa, casi como si estuviera buscando algo o a alguien. Durante un segundo horrible pensé que iba a mencionarme, a recordar nuestra breve y contenida conversación junto a la palmera. Pero no lo hizo. Su atención se desplazó ligeramente, pasando de mí hacia la pequeña zona del escenario donde un trío de jazz bastante poco inspirado había estado tocando música de fondo más temprano. Música, dijo, la voz de repente más clara, aunque todavía cargada de emoción. Eso es lo que quería. Antes de todo esto. Hizo un gesto vago hacia la sala, las mesas, los atavíos de su éxito. Siempre hubo música. Y entonces hizo lo último que cualquiera en aquella sala esperaba. Caminó, con un grado sorprendente de firmeza considerando su estado, hacia el piano de cola que reposaba silencioso y en gran medida ignorado en un rincón del escenario. El trío de jazz hacía rato que había recogido sus instrumentos, quizás intuyendo el cambio en el humor de la noche, o simplemente porque su set había terminado. Un murmullo recorrió el salón. ¿Qué estaba haciendo? ¿Iba a intentar tocar Arturo Jobay? El hombre que firmaba proyectos de construcción multimillonarios y cuyo ceño fruncido podía hacer temblar a hombres adultos. Jason me miró, las cejas levantadas en incredulidad. Toca, susurró. Solo pude negar con la cabeza, igual de desconcertada. Arthur llegó al piano. Pasó una mano por la madera pulida. En su rostro había una expresión de profundo anhelo. Era una mirada que reconocía. Era la mirada que mi padre solía poner cuando hablaba del barco que siempre había soñado construir, pero para el que nunca tuvo tiempo ni dinero. Era la mirada de sueños aplazados, de caminos no tomados. Se sentó en el banquillo del piano. Su gran cuerpo se veía casi de niño en ese momento. Flexionó los dedos y luego los apoyó en las teclas. Durante un largo instante solo se quedó allí, la cabeza gacha, como reuniéndose a sí mismo, o quizás escuchando algo que solo él podía oír. El silencio en la sala era ahora absoluto. Ni un tintineo de vaso, ni un comentario susurrado. Solo anticipación, espesa y palpable. Y entonces empezó a tocar. No fue una pieza vistosa, ni acordes estruendosos ni arpegios llamativos. Fue algo quieto, melancólico y exquisitamente hermoso. Las notas fluían de sus dedos con una ternura y una habilidad que dejó a todos atónitos en silencio. Era una melodía llena de anhelo, de tristeza, pero también de un amor profundo y persistente por algo perdido, o quizás por algo que nunca se había abrazado del todo. No reconocí la pieza, pero hablaba un lenguaje universal del corazón. Sus ojos estaban cerrados, el rostro transformado. El rubor del alcohol seguía allí, pero ahora estaba cubierto por una expresión de intensa concentración y profunda emoción. El jefe borracho y un poco vergonzoso había desaparecido. En su lugar había un artista desnudando su alma a través de las teclas. Me encontré conteniendo la respiración, las lágrimas picándome en las comisuras de los ojos. Era tan inesperado, tan crudo, tan increíblemente humano. La música llenó el salón cavernoso, tejiendo un hechizo a nuestro alrededor. Era como si estuviera tocando todas las palabras no dichas, todos los arrepentimientos ocultos, todas las presiones que había soportado. Pero más que eso, estaba tocando su verdad. La melodía se hinchaba y luego se suavizaba, cada nota cayendo como una gota de lluvia perfecta en un estanque quieto. Miré a Jason. Su cara era una máscara de asombro, la mirada fija en su jefe. Alrededor de la sala, las expresiones eran similares: sorpresa, respeto y una comprensión naciente. Esto no era un hombre desmoronándose. Esto era un hombre encontrando una forma diferente de mantenerse unido, de comunicar algo vital que su vocabulario habitual de negocios y ambición no podía expresar. La pieza duró quizás solo 5 minutos, pero se sintió como una eternidad. Un bolsillo de tiempo suspendido fuera del flujo normal del Congreso. Cuando las últimas notas se desvanecieron, un silencio profundo se quedó un momento, un silencio más elocuente que cualquier aplauso. Entonces alguien empezó a aplaudir. No el aplauso educado y obligatorio de una cena corporativa, sino un aplauso genuino y sentido. Creció,
hinchándose por la sala, una ola de apreciación y quizás una exhalación colectiva de alivio y asombro. Artur Ayobay abrió los ojos lentamente. Parecía aturdido, como si emergiera de un sueño profundo. No sonrió, no reconoció el aplauso. Simplemente se levantó del banquillo del piano, los hombros un poco más rectos, y caminó de vuelta hacia la mesa principal, no con un tambaleo borracho, sino con una quieta dignidad. Se sentó, tomó su vaso de agua y bebió un largo trago. La sorpresa no fue que estuviera borracho y se hubiera hecho el ridículo. La sorpresa fue que estuviera borracho y hubiera revelado una parte oculta y hermosa de su alma, una parte que ninguno de nosotros sabía que existía. Y al hacerlo, de alguna forma había hecho que todo aquel asunto corporativo reluciente se sintiera profundamente, inesperadamente personal. El resto de la cena fue un borrón. Las conversaciones en nuestra mesa eran contenidas, pensativas. El habitual parloteo de congreso sobre tendencias de mercado y plazos de proyectos parecía trivial a la luz de lo que acabábamos de presenciar. Todo el mundo seguía lanzando miradas hacia Artur en la mesa principal. Ya no estaba bebiendo más alcohol. Se sentaba en silencio, asintiendo de vez en cuando a alguien que le hablaba, pero la mayor parte del tiempo parecía perdido en sus propios pensamientos. El hombre que había tocado el piano con tanta belleza dolorosa seguía allí. Pero la máscara pública de Artur Ayobay, CEO, se había desplazado sutilmente. Era como si todos hubiéramos vislumbrado a la persona detrás del título, y resultaba imposible dejar de verla. Jason finalmente rompió el silencio entre nosotros. No tenía ni idea, dijo, la voz suave de asombro. Todos estos años trabajando tan cerca de él, nunca lo habría imaginado. Yo tampoco, respondí, todavía intentando procesar la crudeza de la emoción que Artur había transmitido a través de su música. Fue hermoso. Y tan triste de alguna forma. Triste, Jason lo consideró. Sí, quizás. O quizás simplemente real. Más real que cualquier otra cosa que haya pasado en este congreso. Tenía razón. En un escenario diseñado para el networking y el postureo corporativo, Artur Ayobay había ofrecido un momento de autenticidad pura y sin adulterar. Fue un regalo inesperado y profundo. Mientras recogían los platos del postre y la gente empezaba a circular de nuevo, la atmósfera en la sala había cambiado. Había una suavidad, una gentileza que no había estado antes. Era como si su vulnerabilidad hubiera dado permiso a todos los demás para ser un poco más humanos también. Más tarde, mientras Jason y yo caminábamos de vuelta a nuestra habitación del hotel a través de la fresca noche del desierto, las estrellas ardiendo sobre nuestras cabezas, no podía dejar de pensarlo. ¿Crees que estará bien?, pregunté. Jason pasó el brazo alrededor de mi cintura. Creo que sí. Quizás solo necesitaba sacar algo importante. Hizo una pausa. Sabes, durante años ha sido esta figura más grande que la vida para mí, alguien casi inalcanzable. Pero esta noche, viéndolo así, oyendo lo que tocaba, parecía más como nosotros. Solo una persona con sus propias cargas, sus propias pasiones ocultas. Eso era. Me di cuenta de que la sorpresa no era solo el acto en sí, sino la destrucción de una imagen, la revelación de una humanidad compartida. Había forjado una conexión inesperada. No solo para mí, sino que sospechaba que para mucha gente en aquella sala. El jefe severo y exigente había mostrado un lado de sí mismo que era vulnerable, artístico y profundamente conmovedor. Me hizo pensar en todas las profundidades ocultas de las personas, los talentos secretos y los sueños no dichos que yacen bajo la superficie de nuestras interacciones cotidianas. Era un poderoso recordatorio de que rara vez conocemos la historia completa de nadie. Al llegar a nuestra habitación, Jason se volvió hacia mí. «¿Sabes?», dijo, con una expresión pensativa en la cara, «te miró justo antes de ir al piano. ¿Lo notaste?». Asentí. «Sí». No estaba segura de qué pensar. «Quizás vio algo en tus ojos», reflexionó Jason. Algo que le hizo sentir que podía, no sé, ser él mismo por un momento. Sonrió con suavidad. «Tienes ese efecto en la gente, Sharon. Los haces sentir seguros». Sus palabras me calentaron más que el sol del desierto. No había considerado mi propio papel en los acontecimientos de la noche, por pequeño que fuera. Quizás mi conversación anterior y callada con Artur, donde él había parecido tan inusualmente cansado, había sido de alguna forma un preludio. Quizás en aquel breve intercambio había sentido una falta de juicio, un oído abierto. Era un pensamiento humilde. La experiencia no se trataba solo de observar a Artur. Se trataba de un momento compartido, un entendimiento no dicho que había pasado entre varias personas, creando ondas que todavía se extendían. La noche estaba lejos de haber terminado en mi mente. Se sentía como el comienzo de una nueva comprensión, no solo del jefe de Jason, sino del silencioso poder de la honestidad emocional inesperada. El aire del desierto,
Cuando salí a nuestro pequeño balcón, se sentía limpio y nítido, lleno de posibilidades. A la mañana siguiente, el Congreso zumbaba con un tipo diferente de energía. Los acontecimientos de la noche anterior estaban en labios de todos, pero no de la forma chismosa y sensacionalista que uno podría esperar. En su lugar, había un tono de respeto, incluso de admiración. El recital improvisado de piano de Artur Ajovay se había convertido en el momento definitorio del Congreso, eclipsando discursos principales y sesiones de trabajo. La gente hablaba de ello en tonos casi reverentes. ¿Oíste tocar al señor Ajovay? Fue increíble. Nunca lo habría imaginado. Jason y yo bajamos a desayunar y la atmósfera en el comedor era notablemente más suave. La gente parecía mirarse más a los ojos, sonreír de forma más genuina. Era como si la exhibición de vulnerabilidad de Artur hubiera desplazado sutilmente el estado de ánimo colectivo. Encontramos una mesa junto a la ventana. El sol de la mañana entraba a raudales, pintándolo todo con una luz dorada y cálida. Es extraño, ¿verdad? Dije, removiendo mi café. Como un solo momento puede cambiar por completo la forma en que ves a alguien. Jason asintió. Sigo replying en mi mente. La forma en que se veía cuando tocaba era como si estuviera en un mundo diferente. Hizo una pausa. Me pregunto qué le hizo hacerlo. Quiero decir, estaba claramente borracho, pero era más que eso. Creo, dije despacio, que necesitaba conectar. No como el jefe o el CEO, sino simplemente como un ser humano. Y la música fue su forma de hacerlo. Quizás la única forma en que sintió que podía en ese momento. Justo entonces, el propio Artur Ajovay entró en el comedor. Se veía sorprendentemente descansado. El traje impecable, la corbata perfectamente anudada. No había rastro de los excesos de la noche anterior, excepto quizás una ligera sombra bajo los ojos. Recorrió la sala con la mirada y, por un momento, me pregunté si pretendería que no había pasado nada, si la formidable persona corporativa volvería a estar firmemente en su sitio. Varias personas lo saludaron, sus tonos eran deferentes, pero también más cálidos de lo habitual. Él respondió con asentimientos educados, la expresión ilegible. Entonces sus ojos se encontraron con los míos. Dudó una fracción de segundo y empezó a caminar hacia nuestra mesa. Mi corazón dio un pequeño vuelco. Jason, notando la dirección de su aproximación, se enderezó en la silla. «Buenos días, Sharon». «Jason», dijo Artur, la voz con su habitual timbre calmado y profundo. No había ni rastro de vergüenza, ni disculpa en el tono. «Buenos días, Artur», respondí, intentando mantener la voz firme. «Por favor, siéntese un momento si tiene tiempo». Lo consideró y luego acercó una silla. Un camarero se apresuró y Artur pidió un café negro. Un silencio incómodo se instaló durante un momento. No estaba segura de qué decir. ¿Debía mencionar el piano? ¿Debía fingir que no había pasado? Fue Artur quien rompió el silencio. Me miró directamente, sus ojos azul claro limpios y directos. «Sharon», dijo, «gracias». Me descolocó. «¿Por qué, Artur?» «Por su compañía callada anoche, antes de la cena». Hizo una pausa, y entonces una pequeña sonrisa casi tímida rozó sus labios. «Y por no apartar la mirada cuando me hice el ridículo de forma bastante espectacular al piano». «No se hizo el ridículo, Artur», dije con suavidad. «Fue conmovedor». «¿De verdad?» Jason asintió en acuerdo. «Fue asombroso, señor. No teníamos ni idea de que tuviera ese talento». Artur agitó la mano con un gesto desdeñoso, aunque un leve color subió a sus mejillas. Un viejo hobby que dejé de lado durante demasiados años. Dio un sorbo a su café. «Las cosas han estado bastante intensas últimamente. Presión por todos lados. A veces las paredes cuidadosamente construidas que levantamos alrededor de nosotros empiezan a agrietarse». Miró a Jason. «Tú, de todas las personas, entiendes la presión, Jason. Las exigencias de esta profesión». «Sí, señor». «Las entiendo», dijo Jason. «Anoche», continuó Artur, la mirada derivando hacia la ventana, «supongo que se cayeron unos cuantos ladrillos. Quizás fue el whisky. Quizás simplemente era el momento». Se volvió hacia nosotros. «Lo que quiero decir es que a veces, en esos momentos de exposición inesperada, ves quiénes son tus verdaderos amigos. O al menos quién es capaz de entender sin juzgar». Sus ojos se posaron de nuevo en mí. «Tiene un corazón amable, Sharon. Jason es un hombre afortunado». Sentí que mis propias mejillas se calentaban. «Es muy amable de su parte decirlo, Artur». «Es la verdad», dijo simplemente. Entonces dirigió su atención a Jason. «Y Jason, ese proyecto de revitalización del centro. Quiero que tomes el liderazgo de la siguiente fase de diseño. Control creativo completo. Confío en tu visión».
La mandíbula de Jason prácticamente se cayó. Señor, ¿está seguro? Quiero decir, gracias. Es una oportunidad increíble. Esto era enorme. Un gran paso adelante en responsabilidad y reconocimiento para él. Arthur sonrió. Una sonrisa genuina y relajada esta vez. Estoy seguro, Jason. Anoche me recordó la importancia de la pasión. Tú la tienes por tu trabajo. No dejes nunca que quede enterrada bajo la burocracia o el miedo. Nutrela. Se levantó. Ahora, si me disculpan, tengo un panel de discusión que preparar. Algo sobre el futuro de la innovación arquitectónica. Quizás sugiera que todos se pongan al piano. Nos dio un pequeño asentimiento y se alejó, dejándonos a Jason y a mí mirándolo atónitos. Vaya, respiró Jason, finalmente encontrando la voz. ¿Acaba de pasar eso? Creo que sí, dije, una amplia sonrisa extendiéndose por mi cara. Oh, Jason, es una noticia maravillosa sobre el proyecto. Lo es, dijo, todavía luciendo un poco aturdido. Pero es más que eso, ¿verdad? Es como si él fuera diferente. O quizás solo lo estamos viendo de forma diferente. Creo que es un poco de las dos cosas, respondí. El acontecimiento impactante no había sido un escándalo ni un desastre. Había sido un momento de profunda conexión humana, un derribo de barreras. La vulnerabilidad borracha de Arthur no lo había disminuido. De una forma extraña, lo había hecho más respetado, más accesible. No se había disculpado por sus acciones, pero las había reconocido con una quieta dignidad y una gratitud inesperada. Y en ese reconocimiento, había forjado un nuevo tipo de relación con nosotros, una construida sobre un momento compartido e inesperado de verdad. Fue una lección de respeto mutuo, nacida de una situación que fácilmente podría haber salido muy mal. El Congreso ya no era solo otro evento de la industria. Se había convertido en un punto de inflexión, un lugar de descubrimiento personal, no solo para Arthur, sino también para mí. Había visto el poder de la autenticidad y las formas sorprendentes en que la honestidad emocional puede remodelar percepciones y relaciones. Y tenía la sensación de que la música de aquel piano resonaría en mi memoria durante mucho, mucho tiempo. Porque a veces, en los lugares menos esperados, en un salón de baile lleno de trajes caros y conversaciones vacías, alguien se atreve a bajar la guardia. Y cuando lo hace, el mundo se vuelve un poco más humano para todos los que están mirando. Y yo, Sharon Miller, esposa de Jason Miller, seguía sentada allí, con el corazón un poco más abierto, sabiendo que esa noche no solo había cambiado la forma en que veía a Arthur Ayobay. Había cambiado, de alguna forma quieta e irrevocable, la forma en que veía a todo el mundo. Incluyéndome a mí misma.